Cuando se dice que CAPESE es la escuela de escándalos y anomalías, uno lanza la siguiente pregunta. Una de las áreas que más rezagos presenta en Jalisco es desde luego la que tiene la infraestructura en los planteles educativos, el equipamiento que tendrían que tener algunos espacios, y la tarea es muy ardua y difícil, y el comité de CAPESE se encarga de programar a nivel estatal las obras y aquellos también equipos que tienen que llegar. Hoy en Esferas vamos a abordar este tema que ha sido tratado por algunos medios de comunicación, pero que tiene un fondo. Vamos a descubrir cuál es. Entre los señalamientos de irregularidades postelectorales, en Jalisco nos encontramos con escándalos en el Comité Administrador del Programa Estatal de Construcción de Escuelas, CAPESE, dependencia que en las últimas 4 semanas ha acumulado toda una gama de acusaciones que van desde la asignación de obra condicionada al cobro ilegal de comisiones de hasta el 20% del costo de la obra, compras fantasmas y entrega de obras deficientes e incompletas, además de la contratación de fianzas apócrifas denunciadas por el titular del CAPESE. Según la página institucional de CAPESE, su visión es la de ser el organismo líder y vanguardista en la construcción y equipamiento de espacios al servicio educativo. Hoy en Esferas explicaremos los recovecos de este nuevo escándalo estatal. Yo quiero aclarar que antes de presentar a mi invitado, nosotros en Canal 44 tenemos la visión de siempre tratar de que usted tenga todas las visiones del tema. Hoy vamos a abordar este tema del CAPESE con el presidente, con el director general del Comité de Programas Estatales de Construcción de Escuelas. Y en este sentido, el ingeniero Salvador Uribe Arvin contestó amablemente la invitación y está aquí en el estudio. Pero debemos de aclarar, porque es muy bueno decirlo, que sí invitamos a una serie de personalidades, ¿no?, en relación que han declarado en contra de este tema, titulares de Coparmex, de la Cámara de Comercio de Guadalajara, del Consejo de Cámaras Industriales de Jalisco y también incluso de la industria de la construcción. Todas denegaron la invitación. Y a mí me parece que si uno acusa, tiene que traer las pruebas. Le agradezco profundamente al ingeniero Salvador Uribe Arvin que haya venido aquí a Canal 44. Muchas gracias, Elsie. Con todo gusto acepté la invitación, ya que creo que es prudente y conveniente que la opinión pública pues conozca lo que está pasando en los organismos que manejan dinero del pueblo, dinero de la sociedad, y yo creo que todo esto pues debe ser transparentado en la medida que cada quien tenga los elementos y los recursos suficientes para demostrar, no para hablar, de qué es lo que hay en este contexto. Tiene usted unas 4 semanas que es casi la primera página de algún diario local. ¿Esto qué tanto ha quizás detenido la operación de CAPESE? No, en lo más mínimo. Realmente es una inquietud que nos trae a varios de los directivos ahí, que hemos sido señalados, pero pues la actividad debe continuar. Desde luego, esto no es fácil estar aguantando día tras día señalamientos que ya en las últimas ediciones pues creo que han sido refritos de lo anterior, y a lo mejor todavía tienen otro tema publicitario que tratar, pero yo creo que como se ha mencionado, quien acusa tiene obligación de probar, y si realmente tuvieran elementos de prueba pues ya los hubieran argumentado ante las instancias correspondientes, y ante ese tipo de situaciones pues para qué estarnos diciendo tantas cosas en los diarios, ¿verdad? En CAPESE, una de las acusaciones que hacen algunos empresarios de la construcción es que ustedes favorecen a ciertas empresas. ¿Es así? Hay favoritismo cuando las empresas participan
cuando las empresas compran las licitaciones, cuando las empresas hacen las cosas bien, a tiempo y en calidad, y cuando definitivamente están en una tónica de cumplimiento respecto a la supervisión que nosotros tenemos. Si eso es favoritismo, pues sí las favorecemos. Sin embargo, yo creo que los números hablan por sí solos y estos datos están a la disposición de quien los quiera sacar y en CAPESE. Nosotros tenemos en este momento actualizadas 128 empresas. Actualizadas quiere decir que tienen su registro en tiempo y forma. Es su registro de contratistas. Y al día de hoy, de las 128, traemos 82 de ellas con obras. Esto equivale al 63% del padrón de contratistas. ¿No se la dan a una sola? Definitivamente no. Si fuera una sola, pues entonces sí, o 5 o 10 sería una catástrofe, porque además pues no nos interesa cargarle la mano a una empresa que a la hora de la hora pudiera no tener la capacidad. Dicen algunos que son los hermanos del gobernador, que son parientes del gobernador y que usted los favorece por eso. A mí me merecen todo mi respeto los hermanos del gobernador, que lamentablemente no conozco. De hecho, el día de ayer estuve pues en un acto triste para el propio señor gobernador, y pues obviamente como parte del gabinete lo acompañamos, pero a él tampoco lo conocía yo. Quiero decir que no conozco a la familia. El señor gobernador me hizo el favor de distinguirme con esta posición, y también quiero manifestar que él en lo particular nunca me ha pedido que favorezca a nadie, y mucho menos a su familia, que tampoco tengo el gusto de conocer. Entonces, pues no sé de dónde sacan tantas cosas, y si las tuvieran, pues que saquen los documentos, ¿verdad? Porque yo creo que eso es lo que vale. Lo que dicen es que son prestanombres. Pues puede ser, indiscutiblemente. Yo no puedo asegurar que cuando va Juan Pérez ahí como representante de la empresa X, pudiera venir a nombre de, pero se da uno cuenta a la hora del desarrollo de la obra, a la hora de los pagos, a la hora de las estimaciones. O sea, hay cosas que no se pueden ocultar. Por más prestanombres que yo pueda traer en una empresa mía, finalmente se debe descubrir, porque no falta en qué momento durante el transcurso, que son 2, 3, 5 meses de la obra, salga algún tema al respecto, por alguna indiscreción o por algún papel equivocado, etcétera, pero hasta ahorita no nos hemos encontrado ningún elemento de eso. Ahorita me va a platicar en dónde nació este huracán, porque realmente tiene un origen y eso es muy importante que la ciudadanía lo conozca. En un momento más regresamos aquí en Canal 44. Le recordamos que también nos está sintonizando a través del canal 31.2 en Los Ángeles, California. Nuestro horario, desde luego, es los martes a las 10 de la noche, repetimos mañana a las 9 de la mañana y el sábado a las 12 de la noche. A través de las redes sociales he recibido sus opiniones sobre el programa y los temas que sugieren para que los realicemos. Les recuerdo que estoy en Twitter, @Márquez_Cecilia, y hoy tenemos un tema importantísimo. Estamos hablando del CAPESE, que es el encargado de las compras y de la construcción de todo lo relacionado con las escuelas en el estado de Jalisco. Se encuentra el ingeniero Salvador Uribe Avín, que es el director general. Ingeniero, ¿usted es parte de esta corrupción? Definitivamente no. Yo soy parte de la anticorrupción, y yo creo que de ahí tenemos el problema, o tengo el problema de todos los señalamientos. Lamentablemente, cuando yo descubro una red interna hace aproximadamente 7, 8 meses, pues me dedico a investigar a fondo a ver qué había pasado, y me encuentro con una serie de irregularidades que sí eran auténtica corrupción. Y es la razón por la cual, cuando yo tomo cartas en el asunto, descubro el personal interno que estaba coludido en esto, pues despido a todo el grupo que había en el área de adquisiciones, incluyendo al director administrativo. Pero también empiezo a buscar elementos de por qué se daba esta facilidad de adjudicación de adquisiciones, precisamente, no de obra, y me encuentro con que hay un sinnúmero de documentos apócrifos que posteriormente
ya los señalaré en su... ¿En qué momento usted se da cuenta que había esta, pues, mafia, le podemos decir? Sí, por ahí a mediados del año pasado, como en junio o julio, yo tengo la necesidad de ingresar al comité de adquisiciones en virtud de que el que preside la comisión, que es mi director de administración, yo no participo en eso porque no tengo el tiempo y cada quien participa dirigiendo algo. Entonces él no pudo asistir, andaba fuera de la ciudad, nunca me avisó. Yo asisto a esa comisión y me encuentro con una serie de situaciones que, pues, tal vez por la experiencia que tiene en la vida se da cuenta de que hay ciertas tendencias dentro de ello. Fue precisamente en la licitación de las famosas campanas y loncheras. Y en esa licitación me encuentro con que había dos elementos ahí ya en la segunda licitación, porque la primera se declaró desierta, en donde el grupo que estaba ahí del comité de adquisiciones, pues prácticamente cuando yo regreso, que me avisan que debo participar porque no había llegado el director en funciones de presidente de la comisión, pues me encuentro con que ya tenían dos elementos ahí, dos campanas, prácticamente ya en la línea final de adjudicación. Y después de recibir una amplia explicación por parte de uno de los comisionados, pues me encuentro con que esas dos campanas, pues era uno de la comercializadora de Aferdi y otra de Practil Muebles RAM. Me llama la atención porque esas, y empiezo a hacer las mediciones, pedí la cinta, pedí elementos para hacer las mediciones, y sin necesidad de irme a las aleaciones, pues simplemente no daban las medidas de acuerdo a la guía que hay nos que envían aclarar nosotros. a la gente que cuando uno está haciendo o licitando, se tiene que suscribir muy específicamente a todo lo que piden en la licitación. En dado caso que ninguno de los miembros que están participando en ello, su producto llene las características, se puede declarar desierta, o en su defecto se puede solicitar de nueva cuenta a los concursantes o a los licitantes, por así decirlo, que presenten un producto que llene las características. Así ¿no? es. Sí, esos correcto. productos no lo llenaban. ¿Y entonces? Definitivamente. Entonces, como era la segunda licitación, nuevamente se declara desierta. Vi malestar generalizado entre las gentes que participaban y bueno, pues finalmente se declara desierta. Eso no solo fue también con los miembros. Con los miembros de la comisión y con los participantes. O sea, ya era claro que ahí había un acto de colusión entre ellos. Definitivamente, digo, hay que ser muy listo para intuir ciertas cosas. Lo que pasa es que cuando yo no participaba, pues obviamente entre las gentes que estaban ahí en la propia comisión y los propios licitantes, los concursantes, pues obviamente se repartían el pastel, hay que decirlo con toda claridad. ¿A quién tuvo que despedir usted de ahí? Pues yo despedí a todo el equipo del área de adquisiciones y al director administrativo. ¿Quiénes son ellos? Es el jefe de adquisiciones, es un analista de adquisiciones, son las dos asistentes secretarias de adquisiciones, es el director administrativo, y también tuvo que salir uno de los personajes que eran los que revisaban las fianzas, que es un abogado adscrito a la coordinación jurídica. Uf. Y bueno, pues como a él le tocaba revisar las fianzas y validarlas, los demás, las dos chicas estas las recogían, se las llevaban. El proceso de validación es esto como cuando uno mete una solicitud de un empleo, una persona le habla a con los que trabajamos, si es ellos los que pidieron la carta de recomendación. En dado caso que no sea así, esa fianza no es válida, ¿estoy de acuerdo? Así es, las fianzas tienen unos elementos que últimamente las afianzadoras, precisamente, yo pienso que a raíz de muchas cosas, no de esta, manejan una clave de validación. Uno mismo como ente que va a recibir la garantía puede a través de internet validar la fianza y ver si efectivamente esa fianza fue expedida y es idéntica a la que le están presentando. Como la persona que revisaba estas fianzas, que era José María de Alba Serna, sencillamente no las validaba porque era parte del mismo sistema, pues automáticamente las pasaba como buenas y no pasaba nada. ¿Cuántas fianzas están así?
Tenemos 219 fianzas nada más. 219 Las fianzas. que se han dado cuenta ahorita. De las que hemos encontrado definitivamente. Entonces es un número muy importante y que evidentemente pues no está tan sencillo como para decir que... Ahorita que usted está recibiendo la respuesta del ingeniero, el ingeniero trae una serie de documentos, todos ellos son oficiales. Así es. Y me llama mucho la atención que viene muy organizado, pero además cuando enseñó ahorita y dijo lo de las fianzas y le hizo la hojita y ver tantos nombres y tantos números, queda impactante. ¿Puedo tomar su documento, el de las fianzas? Aquí está. Voy a leer los nombres de las empresas que metieron fianzas apócrifas al CAPES. Si alguna de ellas les suena y son de las que se están quejando, pues hay que decirlo, no tienen cara. Comercializadora Daferdi S.A. de CB con 49 fianzas falsas. Evolución AMC S.A. con 32 fianzas falsas. Gerardo García con 29 fianzas falsas. ISD Soluciones de TIC, 23 fianzas falsas. Ian One Asesoría, 20 fianzas falsas. Productos Metálicos MAE, 17 fianzas falsas. Worldwide Technical Solutions, 13 fianzas falsas. José Gómez Martínez, 10 falsas fianzas. Muebles ESCO, 11 falsas. Procerven de Occidente, 4 fianzas falsas. Grupo Ercimac, 2 fianzas falsas. Computerland de Occidente, 2 fianzas falsas. Varian SRL, 2 fianzas falsas. Eric Daniel Álvarez Ledesma, 2 falsas fianzas. Y Suma 7, 3 falsas fianzas. De los medios que mencionan constantemente quejas hacia el CAPES, quiero decir que aparece uno en esta lista, de los que yo he leído, ¿no? Daferdi. Daferdi, que tiene algunas denuncias penales contra algunos de los funcionarios de CAPES, que dice que hay por amenazas. Pues sí, seguramente esa amenaza, destaparlo y decir quién es el señor. Vamos a hablar sobre eso. Sobre si usted ha tenido entrevistas con los órganos populares y qué le han dicho al respecto, ¿le parece? Sí, claro, con todo gusto. Vamos a ir a una pausa. Le recordamos que estamos a través de Canal 44 y del 31.2 en Los Ángeles, California. Yo soy Cecilia Márquez y estoy en el Twitter, @Márquez_Cecilia. Y bueno, ya que estamos hablando del CAPES y de lo que sucede ahí con algunas acusaciones de compras asignadas directamente, de administración de recursos pues no muy claros, tengo en la línea telefónica, y le agradezco profundamente, al presidente de Coparmex, un amigo de Canal 44, Óscar Benavides. Gracias, Óscar. Cecilia, ¿cómo estás? Gracias por comunicarme. No, pues preocupados por este asunto de CAPES y bueno, me llama mucho la atención, Óscar, que hay 219 fianzas presentadas falsas en CAPES. En general estas cosas pues podremos decir que es corrupción evidente, ¿no? Bueno, no sé cómo calificarlas, pero evidentemente pues es importante que se denuncien todas y cada una de ellas. El ingeniero Uribe estuvo por aquí en Coparmex y nos hacía mención de las mismas, y nosotros le sugeríamos con mucho respeto que pues era importante que se pusieran sobre la mesa y se denunciaran todas y cada una de ellas, independientemente si había daño patrimonial, como él me comentaba, porque aunque ya hubieran terminado las obras, en su momento pues compitieron en desigualdad de circunstancias contra otros competidores, y de igual manera yo creo que deben de ser señalados y investigados en consecuencia. Óscar, tú y yo siempre hemos hablado de la calidad, ¿no? De cómo debe el Estado de Jalisco mejorar en ello, y una de esas cuestiones también es en qué calidad se presentan también estos competidores, ¿no?
Bueno, no lo sé, Cecilia, yo creo que a lo mejor el ingeniero los conoce mejor. Nosotros hemos sido recientemente invitados a formar parte de esta comisión de adquisiciones y pues nos hemos retirado de la mesa igual que de los otros organismos empresariales, precisamente hasta que se aclaren estas situaciones. Pues le comentábamos al ingeniero cuando estuvo aquí acompañado del secretario de Educación que en general a nosotros pues no nos gustaban las asignaciones directas. Y pues le mencionábamos que simplemente en este año el 80% de las adquisiciones que se hicieron de enero a junio fueron por adjudicación directa, beneficiando 75 empresas, algunas de ellas con hasta 6 empresas, y el monto de estas adjudicaciones directas, según teníamos nosotros aquí reflejado, eran del orden de poquito menos de los 160 millones de pesos de los 199 millones ejercidos en el primer semestre. El ingeniero Uribe nos mencionaba que por ley ellos tienen capacidad de asignar directamente obras hasta por 3 millones de pesos, y la pregunta que le hacíamos era cuántas obras habían sido asignadas de manera directa de una cantidad superior a 3 millones de pesos. Él nos mencionaba que eran aproximadamente 35 a 40 empresas. Y nosotros le mencionábamos pues que nos parecía también una cantidad alta. Él nos mencionaba que habían sido asignadas directamente debido a que no habían tenido el recurso oportunamente. Y nosotros pues le comentábamos que nos parecía que eran demasiadas obras para ser asignadas de manera directa y le preguntábamos si había algún criterio para hacer esta asignación. Y la respuesta, bueno, que nos hizo es que se asignaban en función a las personas que tuvieran, empresas que tuvieran menos trabajo. Le decíamos ahí, que a lo mejor las que tienen menos trabajo puede ser que tengan menos trabajo pues porque no sean tan competitivas o no tengan tan buena calidad, o porque sean empresas más chicas, y puede ser que una empresa grande, a pesar de que tenga trabajo, esté al 30% de su capacidad. Y entonces, ¿cuál es el criterio pues para asignarlas? Y pues finalmente parece que no hubo un criterio definido, y le mencionábamos que pues eso nos preocupaba mucho porque se podía prestar a sospechas, arbitrariedades o inquietud por parte de la ciudadanía en general sobre el criterio de asignación de las mismas. Nos mencionaba, bueno, que pues estaba sujeto a la auditoría superior y a la Contraloría. Le mencionábamos que eso no nos daba tranquilidad, Cecilia, que pues desgraciadamente tenemos un auditor en el que prácticamente nadie tiene confianza en este momento, y en ese momento el secretario de Educación que ahí se encontraba presente puso sobre la mesa la posibilidad, bueno, de hacer una auditoría privada y de que a través de un pues organismo que fuera confiable para los organismos empresariales y que de esa manera quedara esclarecido todos los elementos que estaban sobre la mesa. Nos pareció una alternativa muy interesante, muy buena, y pues en este momento ya nada más estamos a la espera de que nos digan pues cuándo arrancamos con esta iniciativa privada, ¿verdad? Esta auditoría privada, perdón. Tengo aquí en el estudio, Oscar, al ingeniero Salvador Uribe. Ingeniero, ¿cuántas adquisiciones o asignaciones directas lleva el CAPESE este año, por ejemplo? Este año lleva 57 adjudicaciones directas, no de adquisiciones, de obra. Okay. De adquisiciones realmente hemos tenido solamente una licitación pública porque no se ha concursado nada. Pero sí, efectivamente, como dice el presidente Coparmex, don Oscar, la propuesta que se hizo por parte del secretario y también por un servidor. ¿Qué porcentaje es de las obras que usted tiene asignadas este año? Esa cantidad de obras. Esa cantidad participa alrededor del 60% del volumen total de lo que se ha concursado en pesos y centavos. Okay. ¿Por qué? Porque las otras son las que no tienen esa calidad de urgencia y por eso se ha podido licitar. Sin embargo, quiero acotar que la propia ley maneja, la ley de obra pública maneja como una facultad del propio organismo el poder adjudicar obras del tamaño que sean, siempre y cuando reúnan las condiciones que la propia ley señala, que son, entre otras cosas, en este momento la urgencia por la entrada de los niños en agosto. Esto en función también de que cuando a principio de año
pues entramos a mayo y a junio y prácticamente ya no tenemos tiempo. No es una práctica normal, los años anteriores no se ha dado esta práctica y en este caso este año es típico porque los recursos... ¿Es porque el retraso del presupuesto, la asignación del No presupuesto? nos llegaron los recursos oportunamente y también hubo algunas consideraciones respecto de las tendencias de la ubicación de las escuelas, o sea, se conjuntaron varias cosas, las plazas también, para efectos de la Secretaría no es fácil cuadrarlas con las escuelas, en fin, se conjuntaron varias cosas. ¿Van a haber una auditoría aparte de la que ya están sufriendo? Bueno, quiero mencionar que nosotros tenemos 4 auditorías al año, sin embargo, qué bueno que hace el comentario don Oscar. Efectivamente, nosotros tenemos la intención de poder ofrecer a los organismos cúpula que con alguna de las empresas o las empresas que ellos señalen, pues se haga un concurso para designar una empresa y que hagan la auditoría abierta, independientemente de los 4 órganos sociales que tenemos. O sea, no tenemos ningún problema en que eso se dé. Óscar Benavides, ¿cuándo podría Coparmex sugerir a esas empresas a CAPESE? Pues esta misma semana, es decir, estábamos esperando que nos dijeran que estaban ya listos para pues arrancar. Pues es cosa de que el ingeniero nos diga en qué día de esta semana nos vemos, probablemente que no fuera mañana, para tener un poquito más de tiempo de convocar a mis otros 2 colegas de organismos empresariales, el CECIJ y Canaco, y pues poder arrancar con esta auditoría. Y yo pienso que esto sería algo muy sano, que daría mucha tranquilidad a todo el mundo, ya que sería los temas. Hablábamos de auditoría asignada tanto a la parte de adquisiciones como a la de asignación de obras, ¿verdad? Sí, Óscar, si descubren que alguno de sus miembros metieron fianzas falsas, ¿qué va a hacer el organismo, en este caso Coparmex? Bueno, nosotros no somos ninguna autoridad para poder sancionar este tipo de elementos. Nosotros somos simplemente organismos intermedios y nuestra función hasta cierto punto pues es dar tranquilidad tanto a empresarios como a ciudadanos, como un testimonio de que el erario público se está ejerciendo de la manera correcta, eficiente, honesta, etcétera. Prácticamente esa es nuestra función, nosotros no somos jueces ni mucho menos. Simplemente el hecho de manejar una auditoría pues podría esclarecer las cosas y evidentemente pues ahí la autoridad competente tendría que deslindar las responsabilidades, sean de funcionarios públicos, sean de empresarios o de quien sea. Simplemente el hecho de manejar una auditoría pues podría esclarecer las cosas y evidentemente pues ahí la autoridad competente tendría que deslindar las responsabilidades, sean de funcionarios públicos, sean de empresarios o de quien sea. Al final de no estamos a favor o en contra de nadie en específico, sino de que pues el erario público se utilice de una manera honesta, correcta y eficiente. Yo te agradezco profundamente que nos hayas abierto un espacio, aunque sea telefónico, sé que tu agenda está muy complicada. Gracias, Óscar Benavides, por recibir, por lo menos en teléfono, a Canal 44. Gracias a ti, Ceci, que tengas buen día. Hasta luego. Y bueno, ingeniero, vamos a ir a una pausa y ahorita me va a platicar ¿qué comentarios le hicieron los otros organismos cupulares? ¿Le parece? Con todo gusto. En un momento más regresamos aquí en Canal 44. Estás viendo Esferas. Por ti, estamos haciendo una televisión diferente. Canal 44, la señal de todos. La República Checa ofrece becas para estudiantes y egresados. Las universidades andaluzas e instituciones de la UIP ofrecen becas para profesores e investigadores. La Secretaría de Relaciones Exteriores y la Fundación Carolina para docentes y personal de la Universidad de Guadalajara. Informes en la Coordinación de Cooperación e Internacionalización de la Universidad de Guadalajara. Por ti, una televisión informativa. Para quienes buscan distintas opiniones y desean estar bien informados. Medios UDG Noticias, con Carla Planter. El informativo que marca un periodismo real. Con el análisis, la investigación a fondo y el apoyo de distintos investigadores universitarios, le damos cuenta puntual de los acontecimientos que hacen noticia. En los noticieros es Medios UDG, Noticias Edición Matutina. La actividad olímpica de Londres 2012 en la barra de todos.
La participación de la selección mexicana, discutida por los mejores comentaristas del balompié en fútbol con garra. Todos los detalles y el desempeño de nuestros atletas en Londres los tendrás 44. Además, conoce a fondo a algunos de los deportistas que nos estarán representando en la justa olímpica en Talento Deportivo. Londres 2012, en la barra deportiva de la señal de todos. Por ti, una televisión divertida. Desde el jazz pasando por el rock y hasta los corridos. En este programa, todos los ritmos están invitados. Un viaje por el tiempo para escuchar la música que llenó de ritmo distintas épocas de la historia. Cristela Gutiérrez te invita a dar un recorrido por distintos géneros en Ritmos con Historia. Los medios de comunicación parecían gatito con madeja, que el organismo del CAPESE tenía, pues, que dota de equipos, tenía algunas dudas sobre las asignaciones a los proveedores y a las empresas constructoras. Hoy estamos aquí en Canal 44. Pues ahora sí que sacándole hilo a esta hebra que parece muy larga, nos acompaña el ingeniero Salvador Uribe Albín, que es el director general de CAPESE. Y bueno, pues quiero confesar, ingeniero, que cuando usted llegó aquí, yo creo que usted era el malo de la película. Y estoy descubriendo que me suena como a víctima. ¿No lo quieren ahí? Bueno, lo que pasa es que yo creo que todos los que señalamos, corregimos y ponemos orden en la casa, pues no somos bien vistos. Yo le digo a mis directores ahí internamente, ser jefe y ser director no es ser simpático. Lamentablemente tienen que meter en orden a la gente y ponerlos a trabajar. Pero todavía eso puede ser que pase, pero cuando se les detecta anomalías y los despides, pues menos simpático es uno, ¿verdad? Entonces yo creo que el hecho de que yo haya señalado todo este tipo de situaciones de los de adentro y los de afuera, pues no me ha ganado ninguna simpatía, ¿verdad? ¿Ha denunciado penalmente? Definitivamente, tenemos denuncias por daño patrimonial, porque pues ese dinero no es de nosotros, y si fuera, pues a lo mejor también lo hacíamos en los mismos términos, pero pues evidentemente si hay alguien que no tiene calidad moral para estarnos acusando en sentido contrario, hasta con denuncias penales, que por amenazas, pues son las gentes que están ahí metidas en la lista, ¿verdad? ¿Cómo es posible eso? ¿Ustedes le han compartido esta lista a los organismos populares? Se las hemos ofrecido, claro que sí. ¿Y no la han recibido ellos? No, en el caso de... Ahí se la voy a regresar porque claro, yo aquí ya me la apropié. En el caso de Coparmex, yo les ofrecí toda la documentación y me dijeron que no era necesario. Así de claro. En el caso de Canaco, que también ya estuvimos haciendo los mismos planteamientos, ellos me pidieron la documentación y yo se las dejé. ¿Toda la documentación? Toda la que se trataba del tema precisamente, porque son miles de papeles. Y en este caso, bueno, pues también hicimos el mismo ofrecimiento a Canaco de que, pues, si realmente había alguna inquietud en el sentido del manejo adecuado de los recursos, pues ¿por qué no manejar una empresa de auditoría que ellos propusieran mediante una terna, se hace un concurso y con todo gusto que vayan ahí? Pero yo insisto, aparte de lo que pueda resultar de esa propuesta, a nosotros nos audita la Auditoría Superior del Estado, creíble o no, nos audita la Contraloría, nos audita la Superior de la Federación y todavía tenemos una auditoría por una empresa que nos señala de una lista la propia Contraloría, es una auditoría externa. O sea que tenemos 4 Contralorías, auditorías al año. Ingeniero, y de estas anomalías, de estas revisiones, ¿usted emitió alguna queja directamente a la Contraloría? Bueno, yo he estado emitiendo respecto sobre todo de las fianzas, con documentos que la propia afianzadora me validó, invalidándome las fianzas. Estos documentos yo los mandé a la Secretaría de Administración. ¿En qué fecha? Aquí tengo las fechas. Estos los tengo precisamente a partir del 12 de abril. Yo envié a las compañías... De este año, claro. Envié a las compañías los elementos que tenía con todas las fianzas que fueron entregadas. Posteriormente, las propias compañías, el 26 de abril,
me remiten los documentos donde tranquilamente me dicen que no están registradas las fianzas en su sistema y que se reservan el derecho de ejercer alguna acción. Posteriormente a ¿Quién eso... vendía estas fianzas a estos señores, estas apócrifas? Si me permite nomás, sí. termino el tema. Posteriormente yo mando un oficio a la Secretaría de Administración con el objeto de informar esto, que es el organismo que se dedica precisamente a implementar los los registros de los proveedores en todo el Estado, con copia a la propia Contraloría. Finalmente, la Secretaría de Administración me informa el 20 de junio, hace un mes aproximadamente, y me dice que tomó nota de estos elementos de proveedores y que se tomarán las medidas correspondientes en el momento administrativo Es ahí oportuno. cuando, ¡pum!, salta la rana. Exactamente, entonces seguramente muchos de estos ya conocen el tema, ahorita pues ya todo el mundo lo conoce, y de repente... Pues, o sea que no les agradó a estos tranzas, porque no les podemos decir de otra forma, a estos tranzas aparecer en una lista en la Contraloría, ¿no? Ahí ¿Qué sanciones pueden sufrir ellos? Bueno, en el caso de que las fianzas sean requeridas porque tienen vicios ocultos o porque no surtieron el producto adecuado, pues hay un daño patrimonial a CAPESE. Ahora, perdón, ¿qué la falsificación de un documento no es delito penal? Esa es la segunda parte. El hecho de que pudieran haber cumplido con todos sus requerimientos, pero no hay problema de daño patrimonial. Pero esto es, pues casi yo diría, como falsificar billetes. Claro. ¿Por qué? Porque es un delito penal federal que una compañía que se está sujeta al ámbito federal, pues está sufriendo menoscabo de sus ingresos, le están falsificando sus documentos. Pero además le están mintiendo. Y además me mienten, efectivamente. Entonces, esto tiene otras repercusiones que son las de los otros delitos por efectos de falsificar documentos. ¿A quién le compete? ¿A usted o directamente ya a la Secretaría de Administración? No, seguramente yo como afectado en primer lugar, soy el que me compete hacer las denuncias correspondientes. ¿Usted ya hizo algunas? Las he hecho en la propia Procuraduría por daño patrimonial. Y ahorita voy en la segunda parte para poder denunciarlas a la PGR precisamente por falsificación de documentos. ¿No tiene miedo, ingeniero? Pues yo creo que todo el mundo tenemos miedo hasta de venir a hablar por teléfono, por micrófono aquí a este lugar, ¿no? Pero, pues, yo creo que todos estamos sujetos a una situación. Evidentemente estas gentes, si se han animado a poner en el periódico durante 4 semanas en primera plana la situación que prevalece, pues deben tener recursos suficientes para eso y más, ¿verdad? Pero, pues yo qué le puedo decir, Ceci, yo estoy en una actividad en la que me debo la confianza que me depositaron por el propio gobernador, y creo que mi oficio es cumplir, porque yo no soy ni estoy siguiendo un puesto de elección, ni me dedico al servicio público en forma definitiva. ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 67 años. ¿Y cuántas veces ha estado en un cargo de servicio? Porque también público. Estuvo, yo me acuerdo que ahí es donde yo lo conocí, en el Club de Rotarios. Fui presidente del Club Rotario, he sido presidente de 2 colegios de ingenieros civiles, etcétera. Y toda mi vida me he dedicado a la cuestión empresarial de la construcción, o sea, es mi ámbito completo. También me he dedicado a la... O sea, difícil que lo engañen a él. Tanto en la Universidad de Guadalajara como en la Universidad Panamericana, y tengo 3 carreras profesionales titulares, licenciaturas, tengo una maestría en Project Management, o sea, no estoy presumiendo, pero soy un agente de trabajo y de estudio. Pues a lo mejor por ser tan estudiado no les convino en ese sentido. Vamos a ir a una pausa y seguimos porque pues el león no era como lo pintaban. Estás viendo Esferas. Estábamos en el corte y platicábamos y le pregunté al ingeniero, en este caso Salvador Uribe, director de CAPESE, que estos señores que se quejan en los medios, ¿cuánto ganaron con CAPESE? ¿Hay una monto? Sí, definitivamente. Hay 10 contratistas que están quejándose de favoritismos a otros compañeros, pero voy a leer 5 nada más ahorita.
que son de los que han tenido una buena cantidad de obras asignadas, y les voy a mencionar. Corporativo Múltiplos del arquitecto Juan Guillermo Sagún, durante su historial en Capese, ha tenido 61 contratos que arrojan la cantidad de 96 millones de pesos. Constructora Barce, que es otro de los aguerridos, ha tenido 96 contratos con casi 80 millones de pesos. Albahaca, del ingeniero Eduardo Alvarado Cázares, ha tenido 70 contratos con 67 millones de pesos. Y Grupo Pieza, constructora del ingeniero Francisco Javier Pimentel, ha tenido 42 contratos con más de 55 millones de pesos. Ahora, estamos hablando que las fianzas falsas que usted descubrió, ¿esos son de contratistas? Adquisiciones, de no. Adquisiciones, no son de contratistas. Afortunadamente los contratistas no se han ido por esa línea, y hay que decirlo. O sea, ahí hay que hablar bien de ellos, Definitivamente. ¿no? ¿Por qué se quejan ellos de que usted le está asignando obra directa a otros? Pues la situación es que esto es como la lotería. Si yo no compro el boleto, no me lo voy a sacar. Los contratos de Capese, sobre todo las licitaciones, que son los contratos más fuertes, Capese no maneja obra cuantiosa. Son las escuelas, para Las que todo el escuelas mundo lo entienda, cuestan, ¿no? desde una rehabilitación de 20,000 pesos hasta una escuela de 6, 7, 8, 10 millones de pesos. Que son unas escuelotas. Son unas escuelotas. Y las más grandes que realizamos concretamente son las preparatorias de la Universidad de Guadalajara, que esas sí son de 3 niveles y cuestan 18, 20 millones de pesos, pero pues no hacemos una cada tercer día. Pues realmente nuestras obras, la universidad. ojalá que hubiera tantas para que también hubiera bastantes alumnos. Pero en realidad las escuelas que hacemos pues son las tradicionales, o sea, son prototipos, no hay mucho que buscarle. Y cuando señalan que hay corrupción porque les piden hasta el 20%, pues yo quiero mencionarle también a la sociedad, a la comunidad, la tipología, la parametrización que tenemos de costos de un aula que es igual una a la otra. No es posible que se estén moviendo de valores de un día para otro como para poder sacarle a los contratistas esas cantidades. Quien lo dice, pues gente. Pero sí han presentado quejas los contratistas en Contraloría. En ese sentido no, porque no han llevado documentos tampoco, simplemente se menciona en la prensa. A lo mejor usted no lo sabe, pero yo recibí por ahí, un pajarito me dijo, que había una funcionario de su departamento, de su área, que sí se había quejado, que un contratista en específico la había amenazado. Sí, mira, de las empresas que están aquí, la segunda que ha tenido beneficios ahí es Constructora Barce, del ingeniero Leobardo Vargas. Precisamente esta persona tuvo serios problemas con el anterior coordinador de COTS y presupuestos, y también al tener esos problemas pues denunció a la Contraloría, finalmente se arreglaron las cosas y él siguió con esa situación de enemistad y de animadversión con el funcionario. Finalmente el funcionario pues se retiró de pero cuando entra la ingeniera Leonor Payán, que es una funcionaria nueva, es una persona que ustedes ojalá que la conocieran, ¿verdad? No es agresiva, es una gente muy capaz, una gente muy trabajadora y muy trabajadora. Pues tranquilamente fue, se sentó enfrente de ella, le dijo: yo soy Leonardo Vargas, llevaba un folder, soy miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción, y aquí tengo una denuncia que hice ante la Contraloría, donde si tú no me das obra, vas a estar formando parte de esta denuncia también. Y aquí traigo las pruebas. La funcionaria se quejó a la propia Contraloría, quien señaló como responsable a la empresa Constructora Barce, y que no haya tenido... O sea, ella sí lo denunció en Lo Contraloría. denunció en Contraloría, que no haya tenido obra en el año 2010 bajo ninguna modalidad, aduciendo preferencias a amigos de otras empresas. Acto constitutivo, según refirió, de abuso de autoridad. Ante esta carta, la Contraloría contesta a Leonor Payán. También se dirigió una carta a la Cámara para que supiera de este asunto, Okay. la Cámara de Industria de la Construcción. Que por cierto invitamos a la presidenta de la industria de la Cámara de la Construcción y argumentó que estaba enferma, ojalá se mejore pronto. Lo curioso es que ayer andaba en una cena
pues de un día a otro se enfermó. Vamos a ir a una pausa y ahorita seguimos con este tema sobre esta queja de esta empleada de Capese hacia la Contraloría. La ingeniero Leonor Payán denunció a la Contraloría. Ella es trabajadora de Capese. Hoy se encuentra aquí el director Salvador Uribe Avín y estamos hablando sobre esa denuncia, que es la que a mí me llegó por parte de alguien. Y bueno, ¿y qué resolvió la Contraloría en el caso del ingeniero y la amenaza que sufrió por parte de un proveedor de Capese? De un contratista, Leonardo Vargas, de Constructora Barce, la Contraloría le envía a Leonor Payán, que es la coordinadora de costos y presupuestos, un documento que es un acuerdo de la propia Contraloría, donde simplemente dice: se le conmina al ingeniero Vargas Ceballos para que se abstenga de realizar este tipo de visitas, toda vez que la servidora pública pues tiene una función que desempeñar. Y también se ordena realizar una inspección ocular en las propias oficinas con el fin de verificar el modo de selección de las empresas que resultan ganadoras en los concursos de obra. O sea, le dice: no se pare a reclamar, hay metodologías. Así es. Y no vaya y reclame ni amenace. Pero también se derivó de ahí una visita a la propia Contraloría para ver cómo se seleccionaron las obras. ¿Están ustedes ahorita, por lo que me dijeron en Contraloría, siendo auditados? Sí, definitivamente es una auditoría que su servidor pidió para que, pues... ¿Usted la pidió? Inmediatamente, sí, yo la pedí y también sé que la pidió el señor secretario de Educación. El gobernador hizo declaraciones de que cayera quien cayere, lo importante es que se aclare el asunto en Capese. Y yo creo que a todos nos interesa que se aclare, porque pues, es muy fácil denunciar cuando no se tienen pruebas, ¿verdad? ¿O no es denunciar? ¿Qué sería? ¿Guerra social? Pues es una guerra de lodo que yo no sé a dónde va, porque yo repito, yo no voy a ningún puesto de elección, no tengo aspiraciones políticas de ninguna especie, no pertenezco a ningún partido, soy un agente de trabajo y no sé qué persiguen ni quién esté atrás de todo esto. Dicen que usted es amigo del gobernador y que por eso protege a ciertos contratistas. El gobernador me conoce por mi capacidad de trabajo, por mi capacidad académica y porque yo soy un agente que reúne el perfil técnico-administrativo precisamente para ese puesto y seguramente por eso tuvo la distinción de fijarse en mí. Las campanas y las loncheras famosas fueron asignadas directamente. ¿Por qué, ingeniero? Porque en 2 ocasiones se declararon desiertas. Y cuando se declaran desiertas en 2 ocasiones y ya ha pasado el tiempo, el propio organismo tiene la facultad de adjudicar. Pero no se adjudicó a una sola persona, se adjudicaron a 4 personas diferentes también para poder repartir el paquete de que pudiera haber incumplimiento en una sola. Así se manejó la adjudicación, la asignación de las campanas y loncheras, y es la razón del descontento de los demás, evidentemente. Yo, por lo que estoy ubicando en este momento, hay intereses de alguien o de algunos por quedarse con el paquete de Capese. Pues yo creo que ahorita el quedarse con el paquete de Capese realmente estamos saliendo el año, el presupuesto cada día es menor porque se nos ha ido acabando. El interés cuál será, pues no creo que a mi persona les interese mucho en sustituirme porque pues, finalmente el ciclo del ejercicio... ¿Cómo calificaría usted su trabajo? Pues siendo muy modesto también lo calificaría muy bien. Yo he cambiado Capese de la cabeza a los pies. Quiero presumir que nosotros pagamos a los 5 días de presentar las facturas de proveedores y de contratistas, que me digan en qué organismo público hacen eso, que me lo digan. Y también prácticamente a Capese ya no va la gente, todo se hace por internet, las estimaciones, los generadores, las convocatorias también se mandan por internet, los precios unitarios se revisan por internet. O sea, quiero que me presuman en dónde hacen eso. Y eso ha sido el producto de 5 años de trabajo. Yo bajé 20% el recurso humano de Capese, no por cortar cabezas. Quitó burocracia. Quité burocracia, adelgacé la estructura y Capese sigue funcionando. Y fue una disposición del propio gobierno del Estado. ¿Pero no realizó o no participa usted en esta corrupción? Pues yo participo desmantelándola, por eso participo, pero no formo parte del sistema de prostitución y corrupción que hay. ¿Hasta dónde cree que llegue este asunto, ingeniero?
Pues yo creo que los medios son un elemento importante para definir esta situación. Los organismos empresariales creo que son otro elemento que tiene credibilidad, y yo creo también que parte de esta situación pues simplemente es aclarar los puntos de vista, pero finalmente mientras las revisiones se hacen y las auditorías se realizan, pues qué mejor que quien tenga elementos probatorios los enseñe y los muestre. Yo aquí traigo parte de una documentación de lo que he hablado. No, y trae un buen bonchito, y ahora sí que ya me están dando ganas de terminar el programa y sentarme a leerlos todos. Y todos ellos están firmados, tengo los originales, hay copias certificadas. Todo esto lo puede verificar cualquiera que tenga dudas al respecto. Cualquiera que tenga dudas, yo le invito a que me visite, lo hable ante los medios que va a ir y se lo demostramos todo completo. Le agradezco al ingeniero Salvador Uribe tener el valor de venir a hablar de este tema, y pues me cambió la opinión sobre el tema. Gracias. Pues yo estoy más agradecido, y qué lástima que no tuvimos oportunidad de tener más personajes aquí, porque hubiera sido muy interesante escuchar de viva voz a las personas que están involucradas. Los que nos sintonizan, que es el público y es lo más importante, lo escucharon. Gracias. Muy agradecido y gracias por la invitación. Le recuerdo que tenemos una repetición mañana miércoles a las 9 de la mañana y el sábado también a las 12 de la noche. Yo le espero aquí el próximo martes. Hasta luego.